vamos a hablar sobre el id y el haced. Id y haced, la gran comisión. Usted en la pantalla, ¿verdad? Preparamos una presentación para que usted, ¿verdad? Pues nos siga en el día de hoy. No es más un mensaje, creo que usted nos conoce, una combinación de todo. Estudio bíblico, mensaje, taller, vamos a ver cómo terminamos. El problema no es empezar, el problema es cómo terminamos. Vamos a ver. Pero ¿verdad? Si usted quiere tomar nota, lo puede hacer, tirarle foto a la presentación, o si después quiere tener la presentación completa, me envía un mensaje y en los próximos días también se la puede enviar para que así la tenga. Id y haced, vamos a hablar sobre ese tema, id y haced, la gran comisión. Y hoy vamos a repasar y vamos una vez más a recordar las palabras de Jesús que resuenan como un eco todavía para nosotros, la iglesia de este tiempo y para esta generación. Debemos tener claro, mis hermanos y mis hermanas, debemos tener claro y presente que ninguna congregación en el planeta Tierra, escuche bien, ninguna congregación en el planeta Tierra sola puede llegar al mundo completo. Eso no existe, no funciona de esa forma ni de esa manera. Ninguna congregación sola puede hacer discípulos en todas las naciones. Pero sí, cuando cada congregación, cuando cada parte del cuerpo de Cristo en la tierra se une y cada uno que somos parte de ese ejército que Jesús comisionó para que todos nosotros entonces en el lugar en el cual estamos cada uno de nosotros plantados, cuando cada uno de nosotros en ese lugar plantados hacemos nuestra labor y hacemos nuestra encomienda, entonces ahí la comisión, el acto de hacer discípulos comienza a hacerse realidad en el planeta Tierra y en la vida de nuestro prójimo. Así que debemos tener claro, debemos tener presente eso, porque en momentos dados tal vez alguien pueda pensar, ¿verdad?, que nosotros tenemos la exclusividad del evangelio y que tal vez una congregación en específica o un ministerio en específico es el que puede atribuirse, el que se le entregó el mundo en las manos. Y no, ciertamente Dios, ¿verdad?, como aquí hemos dicho en ocasiones anteriores, ciertamente hay momentos y hay llamados específicos y hay gente que Dios tiene separada así para las naciones, sí, para alcanzar, ¿verdad?, y trascender las etnias, los pueblos, pero aún así no pueden llegar a todo el mundo, sino que es un esfuerzo en conjunto de nosotros como cuerpo de Cristo en poder alcanzar a todos para la salvación. Así que debemos tener eso presente en el día de hoy. Y si algo usted y yo vamos a aprender en este día, es que lo importante, escuche bien, aquí voy a tal vez a comenzar a romper la bolita de cristal de alguien. Lo importante no es ir ni salir. Si usted pensaba que lo importante en la labor misionera era salir, era montarse en un avión, montarse en una lancha, montarse en un carro, ir, salir a otro lugar, quiero que usted sepa que vamos a aprender en esta noche que lo importante no es ir y no es salir. A lo que debemos prestar atención es qué hacemos cuando salimos. Eso es lo importante, una vez más, no es ir y salir. Lo importante a lo que debemos prestarle atención entonces es qué hacemos cuando salimos. ¿Qué hacemos cuando vamos? Jesús dice, y eso es lo que vamos a ver hoy, que lo importante es que tú y yo hagamos discípulos. Eso es lo importante, hacer discípulos. Y yo quiero, a modo de introducción, que veamos algunas frases y algunas estadísticas, ¿verdad? Vuelvo y les repito, es una información, un tema bastante profundo y que hay mucha información. Lo reduje lo más que pude, ¿verdad?, para utilizar solamente lo necesario para traerle la enseñanza en la noche de hoy. Pero quiero que veamos algunas frases que yo recogí navegando por varios sitios de misiones y algunas estadísticas también que nos introducen muy bien al tema de esta noche. Próxima gráfica. Un hombre llamado Dave Davidson. Mira lo que dijo este hombre una vez y cito: si encuentras una cura para el cáncer, ¿no sería inconcebible ocultarla del resto de la humanidad? Él sigue diciendo: cuánto más inconcebible es callar la cura de la paga eterna de la muerte. Interesante, ¿verdad? Y si este está interesante, mire la próxima. Oswald J. Smith dijo en un momento dado, y cito: hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, pero la mitad del mundo no han escuchado todavía acerca de la primera venida. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Interesante, son frases para que analicemos y reflexionemos. De ahí se puede hacer teología y ahí podemos todavía sacar contexto bíblico para seguir aplicando en la noche de hoy. ¿Cuánta verdad? ¿Ah? Mire, ambas citas, las que vimos anteriormente y esta, ambas citas nos hablan sobre la necesidad y la urgencia de hablar y de llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Grábese esa palabra, necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia.
Y habiendo visto estas expresiones de estos dos predicadores, quiero que también ahora veamos unas estadísticas que nos ayudan a comprender todavía de forma más clara el trabajo que todavía nos queda por delante como iglesia del Señor. Hay una página de internet que se llama Joshua Project, el proyecto de Josué, y de ahí extraje esta información. Y ahí en esa página, en Joshua Project, mira la estadística que ellos dicen. Se estima que el evangelio ha alcanzado a 4.570 millones de personas. Es impresionante, ¿verdad? Pero escuche la parte B. Mientras que 3.340 millones de personas todavía no han escuchado el evangelio. Y ahora agárrese con la próxima que le voy a mostrar. Esta próxima la saqué de la página de radical.net del pastor David Platt. Una página también, un pastor que se dedica a lo que son las misiones en el área de Washington. Está su ministerio. El ministerio radical del pastor David Platt dice que más de 3.000 millones de personas en más de 7.000 grupos étnicos en el mundo todavía no han sido alcanzados con el evangelio. Y no alcanzados, escucha bien, y esa expresión no alcanzados, eso es otro culto y otro estudio, porque hay que establecer esa diferencia y entrar ahí quiénes son los no alcanzados. Y cuando yo me preparaba me desafió a mí personalmente, porque una cosa es ir a hacer misiones a gente que pueda tener acceso a ciertos medios para poder tener el evangelio, y otra cosa es ir a hacer misiones a los no alcanzados, que son aquellos que no tienen el acceso todavía al evangelio. ¿Quiénes son los no alcanzados, pastor? ¿Quiénes son esos todavía 3.000 millones de esos más de 7.000 grupos que no han sido alcanzados? Esos no alcanzados significa las personas que no tienen el acceso al evangelio. Las personas que no tienen el acceso del evangelio. Y escuche bien, no es que pueden oír. No es que han oído el evangelio y decidieron rechazarlo. Esas personas que no han sido alcanzados con el evangelio son personas que ni siquiera pueden oírlo, no porque sean sordos o sordas, sino porque no hay nadie en su entorno que conozca a Jesús y que les hable de Jesús. Estamos hablando de gente que no tiene el privilegio que tenemos nosotros en nuestro sistema, que usted puede montar una bocina, puede poner música cristiana, y aquí el que más, el que menos, pues puede escuchar una música, puede escuchar un mensaje en cualquier hora del día a través de un altoparlante de otro. Los no alcanzados son gente que no tiene a nadie a su alrededor que haya tenido esa experiencia con Jesús y que le hable de Jesús y que lo lleve a encontrarse con Jesús. Así que todavía el desafío como iglesia sigue siendo grande. Todavía hay una labor que tenemos que continuar realizando. Y no me tire piedra con lo que voy a decir. Creemos que Cristo viene. Pero antes que anhelar la venida de Cristo, tenemos que anhelar cumplir con la gran comisión. Porque la voluntad de Dios no es que usted se vaya para el cielo meramente. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y procedan a ese arrepentimiento y conozcan a Jesús, crean en Él, puedan recibir el perdón de los pecados. Así que no es que no vamos a anhelar la venida, la anhelamos la venida de Cristo. Pero mientras anhelamos la venida de Cristo, tenemos que usted y yo como iglesia ponernos los patines, ponernos entonces en nuestro sitio y continuar corriendo la carrera, pero entonces acelerar el paso de la expansión del evangelio, porque los tiempos nos indican que el reloj profético sigue corriendo cada día más rápido. Y si ese reloj sigue corriendo, pues la iglesia también tiene que entonces moverse con ese tiempo y con más ahínco y con más fuerza predicar el evangelio de Cristo. Pero mire, hay un estudio que encontré, y en ese estudio que encontré no voy a usarlo en la noche de hoy, pero en ese estudio que hizo este grupo de pastores americanos y de varias partes del mundo, llevaban desde el 2021 realizando este estudio hasta el 2023, 2024 aproximadamente, que ya, ¿verdad?, se hizo unas conferencias que lo presentaron y todo. Y en ese estudio de lo que ellos buscaban y perseguían era poder tal vez demostrar estadísticamente dónde está la iglesia universal, la iglesia de Cristo en el mundo, dónde está la iglesia parada referente a lo que es la gran comisión y el ejercicio de cumplir con esta encomienda. Y dentro de ese ejercicio y ese informe,
Hay unas palabras que dos personas específicamente, está en el próximo, Tatiana, Víctor Naca e Ivor Pubolán, escribieron unas palabras que quiero traérselas a usted y traérselas a su consideración en esta noche. Estos hombres plasmaron lo siguiente: la gran comisión no es un fin en sí misma, es el medio para un fin. Y el futuro de la gran comisión, mire qué poderoso es eso, es la presencia de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y de todo idioma adorando al Rey. Mire qué poderoso. Dios no es un Dios que ama a los puertorriqueños solamente. Y el cielo no es exclusivo para los puertorriqueños. Los hindúes tienen parte también en el reino de Cristo. Los asiáticos tienen parte también en el reino de Cristo. Los europeos, los africanos, todas las etnias habidas y por haber, los latinoamericanos, argentinos, colombianos, dominicanos, todas las etnias, todas las razas. Hermano, eso va a ser algo impresionante ese momento en el cielo. Toda tribu, toda lengua, toda nación, de todo idioma, adorando al único Rey y verdadero. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Y cuando hablamos de hacer discípulos de la gran comisión, si esta gente dice una gran verdad, la gran comisión no es un fin en sí misma, es el medio para un fin. Tenemos entonces que preguntar, pastor, ¿y cuál es ese fin? ¿Cuál es ese fin, pastor? ¿Cuál es el fin de la gran comisión? El fin de la gran comisión es hacer discípulos. Ese es el fin de la gran comisión. No hay que ser muy ducho en la Biblia, no hay que ser un teólogo profundo para comprender esta verdad práctica y sencilla. El fin de la gran comisión es hacer discípulos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia para que lo veamos obviamente más concretamente, porque él no me invitó aquí a hablar de estadísticas solamente. Las estadísticas nos ayudan a comprender un poco más en el contexto en el que estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero vamos a la Biblia. Y quiero que vaya así a la cita que ya tal vez usted pensó en su mente, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo número 28. Una frase muy conocida, un texto muy conocido. Mateo 28. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, hace tiempo que no la uso. Los otros días me peleó en casa. Oye, ¿me cambiaste por la Reina Valera? No, tranquila muchacha. Mateo 28. La Nueva Traducción Viviente, los versos 16 al 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 28, 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, ¿qué dicen los discípulos que hicieron? Lo adoraron. Mire eso qué poderoso. Lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Quisiera predicarle ahí, pero vamos a... Verso 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mire, usted sabe que a mí me gusta siempre llevarlo por el contexto para que comprenda lo que está pasando ahí. Y necesito, para poder comprender y llegar al final de lo que significa e implica la gran comisión en nuestros tiempos, necesito que usted comprenda primero lo que está pasando en Mateo 28. Mateo 28 es el momento en el que ya Mateo registra que Jesús resucitó al tercer día de la muerte, como él había predicho y como estaba escrito en las profecías. Y cuando usted comienza a leer los primeros versos del capítulo 28, usted va a ver que comienza narrándose a unas mujeres que van allí al sepulcro. Y las mujeres que van al sepulcro se encuentran con la grata noticia de que Jesús había resucitado. Comienzan a hablar con el ángel les da las buenas noticias y le dice: vayan y díganselo a los demás hermanos de que Jesús, el Cristo, ha resucitado. Las mujeres
creen el mensaje. Y dice Mateo que mientras las mujeres van de camino a contárselo a los discípulos, a las demás personas, en el camino se les aparece Jesús. Y mire qué interesante, voy a decirle este dato que está en Mateo para que lo amarre ahorita al verso que leímos. Dice la historia, dice Mateo, que tan pronto estas mujeres se encuentran con el Cristo resucitado, la primera reacción de ellas es abrazar sus pies y adorarle. Grábese eso para algo que le voy a decir en los próximos minutos. Abrazan sus pies y le adoran. Y una vez ellas abrazan los pies del Cristo resucitado y le adoran, ahí Jesús les habla y les dice: no tengan miedo, yo soy, acabo de resucitar. Díganle a mis muchachos, díganle a los discípulos que vayan a Galilea, que allí los voy a esperar. Eso está ocurriendo en el bando de Jesús, pero en el bando contrario, en el bando de los que mandaron a matar a Jesús, los guardias que estaban custodiando la tumba, cuando vieron el acontecimiento, que el ángel desciende, que la piedra es removida y que el cuerpo no está, llenos de miedo, dice Mateo, que estos soldados corrieron ante los líderes religiosos. Le cuentan lo que había pasado. Obviamente, si contaban lo que había pasado, permítame usar esta palabra, se les caía el kiosco a los líderes religiosos, porque entonces realmente nunca hubo caso para matar a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que entonces Mateo dice que esta gente sobornaron a los guardias y le dijeron: vas a decir, si alguien te pregunta por el cuerpo, que los discípulos vinieron en la noche, los cogieron ustedes durmiendo y se llevaron el cuerpo. Y dice Mateo que todavía hasta el sol de hoy en los judíos hay una facción que eso es lo que cree. Estoy poniéndolo en contexto, no voy a entrar en esos detalles, pero estoy poniéndolo en contexto. Eso está corriendo en los dos lados. Por el lado de Jesús, las mujeres están yendo a decirle a los discípulos que Cristo resucitó, y por el lado contrario están los guardias, los líderes religiosos maquinando, haciendo, ¿verdad?, tramando el mal para que no quede al descubierto que realmente Jesús resucitó. Luego, cuando llegamos entonces a la altura del verso 16, donde comenzamos a leer, ahí Jesús se encuentra con los discípulos en el lugar donde les había dicho que quería encontrarse con ellos. Pero mire qué interesante, y no voy a dejar pasar ese dato. En el verso 17, la reacción de los discípulos cuando vieron al Cristo resucitado fue la misma reacción que las mujeres. Dice Mateo en el verso 17 que cuando los discípulos ven al Cristo resucitado, su reacción fue de adorarle. Aunque algunos dudaban, pero todos le adoraron. Y permítame aquí predicar un poquito, 30 segundos. No te sientas mal si dices aleluya, pero todavía estás dudando del poder de Dios. No te sientas mal si vienes aquí y dices gloria a Dios y todavía en tu interior hay algo que pueda dudar tal vez de lo que Dios está haciendo en ti. Porque mientras tú lo adoras a pesar de la duda, hay una convicción y una certeza que se mete en tu interior, que cuando salgas del momento de adoración vas a salir con la seguridad y con la certeza de que Dios es real. Los discípulos vieron a Jesús, le adoraron. Adoraron a Jesús, vieron a Jesús, lo adoraron. Y una vez ellos adoran a Jesús, mira lo que dice entonces el verso número 18. Está en el próximo slide, Tatiana. Mira lo que dice en el verso 18. Los discípulos lo adoran y Mateo dice: entonces Jesús se acercó. Jesús no se acercó hasta que los discípulos no le adoraron. Y sé que me voy por la adoración, pero no me fui de tema. Es que voy a llevarte a algo para que lo veas. Por eso es que es importante el contexto. Jesús se acercó cuando los discípulos lo adoraron. Porque te tengo noticias. La adoración no te acerca a ti a Jesús. La adoración lo que hace es que acerca a Jesús a tu corazón. Se lo voy a repetir de nuevo. La adoración no te acerca a ti a Jesús. La adoración lo que hace es que acerca a Jesús a tu corazón. Y no fue hasta que los discípulos adoraron a Jesús que Él entonces se acercó y comenzó a hablarles. Y mientras ellos le adoraban, Él comenzó a hablarles. Y fue ahí, mientras Él le hablaba y ellos le adoraban, fue ahí donde entonces Jesús les entregó a ellos lo que conocemos hoy en día como la Gran Comisión. Pero ¿por qué la adoración, pastor, tiene un papel importante y primordial en la Gran Comisión? Escucha bien, tengo 3 puntos que quiero que veas conmigo en la noche de hoy. Número 1, Tatiana, es nuestra adoración la que prepara nuestro corazón para recibir las instrucciones que Jesús nos dará.
Por eso es que cuando los discípulos adoran, Jesús se acerca, comienza a hablarles esa adoración de ellos a Jesús. Lo que hizo fue preparar el corazón de ellos para las instrucciones que Jesús les iba a dar. Mire, cuando mis hijos me llaman a veces y contesto el teléfono y yo los saludo, aunque se fueron de casa por la mañana, los dejé en la escuela, pero me llaman: papá, que necesito que le envíes a la maestra tanto dinero para TH móvil. Yo, para. Saludos, ¿cómo estás? ¿Estás bien, papá? Yo estoy bien, ¿cómo tú estás? ¿En qué te puedo ayudar? Gracias por recibir la llamada, papá. ¿Qué es lo que hace ese saludo esos segundos? Usted está preparando el corazón. Pero si tú a la soltada vienes a pedir, ¿cierto o no? Así es. Lo que hace nuestra adoración es que prepara nuestro corazón para las instrucciones que Jesús nos va a dar. Número 2, es nuestra adoración la que nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de Dios en nosotros. No es el venir al templo lo que te hace consciente de esa necesidad. Es cuando tú le adoras, que algo en tu interior se desata y que sientes en tu interior que se ha liberado esa necesidad, que te hace consciente que lo único que tú necesitas es a Dios. Y eso se da solamente a través de la adoración. Pero número 3, es nuestra adoración también la que nos hace consciente de la necesidad que tienen otros de conocer a Jesús. Ahora usted entiende por qué es importante ver el contexto para comprender entonces llegar al final. Lo importante de ese acto de la adoración de los discípulos, de adorar, de reconocer quién era Jesús. Estaban reconociendo que tenían frente a ellos al Hijo de Dios glorificado, exaltado, que venció la muerte, como había prometido y como estaba profetizado. Se postraron ante Él, rindieron su vida en humillación ante Él. Y ese acto de adoración, grábese esto una vez más, ese acto de adoración de los discípulos a Jesús preparó su corazón para recibir las instrucciones de Jesús de la Gran Comisión. Número 2, les hizo conscientes de la necesidad que ellos tenían de Dios en su vida. Y número 3, les hizo conscientes de la necesidad que tenían otros también de adorar y de recibir a Dios en su corazón. Cuando usted comprende eso, usted y yo estamos listos y preparados entonces para cumplir con la Gran Comisión. Ahora usted ve por qué en la iglesia aquí no venimos para hacer chijá, chijí, y que levanta la mano, siéntate, párate. No. Es algo espiritual que está ocurriendo en cada una de nuestras vidas. El que está al frente pues obviamente nos ayuda a motivarnos, porque no siempre venimos tal vez con el ánimo, con las ganas, y a veces necesitamos ese empujoncito, que alguien nos diga: levanta la mano, vamos, cierra los ojos. Eso es parte de, pero tenemos que comprender que lo que está ocurriendo espiritualmente en nuestra vida no solamente es transformándome a mí, sino que la transformación que está ocurriendo en mí es para que yo también, cuando se acabe el culto, cuando se apaguen las luces y los aires, yo vaya afuera y vaya a decirle a alguien que Cristo cambió mi vida y también puede cambiar la de otro. Se lo dije, estoy predicando, pero por lo tanto, el llamado que Jesús hace a los discípulos es: hagan discípulos. Hagan discípulos. Y una vez más, el énfasis de las palabras de Jesús no está en el id, no está tampoco en el vayan. El énfasis de Jesús está en lo que van a hacer cuando vayan. Y Jesús dice: ve, sal, los envío, y cuando vayan, lo que les corresponde realizar es hacer discípulos. Y una vez más, esa es la meta de la Gran Comisión: hacer discípulos. El predicar, el testificar, el bautizar, el enseñar son los medios por los cuales se va a alcanzar esa meta. Pero la meta no es bautizar gente. Y me gusta porque, ¿verdad?, la pastora, que es la que trabaja el discipulado aquí en la casa con los nuevos convertidos, los que han pasado por ahí,
Cada vez que mi esposo y yo tenemos la conversación con ellos, con los que llegan y van a tomar esas clases, somos claros en esa parte y se lo decimos. Aún si usted no está preparado para bautizarse, coja las clases, pero si al final usted dice, pastor, todavía no me siento preparado, nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, porque yo quiero que nosotros como pastores queremos que usted vaya a las aguas conscientemente y con convicción de lo que va a hacer. Usted no está aquí para llenar una estadística de que se bautizó, pero el medio para poder hacer discípulos es el bautismo. El medio o uno de los medios para poder hacer discípulos es predicar. Uno de los medios para poder hacer discípulos es testificar, es enseñar. Pero una vez más, aunque son los medios, no es el fin, no es la meta. Porque usted puede bautizarse, pero no necesariamente implica que es un discípulo de Cristo. Usted puede predicar, puede testificar, aún puede enseñar, pero eso no le asegura que lo que está haciendo va a traer discípulos para Cristo. Nuestra meta, utilizamos todas esas estrategias, pero una vez más la meta de la Gran Comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos trasciende lo que es pescar hombres. Pescar hombres es buscar la conversión de otros, pero hacer discípulos es buscar seguidores que vivan, que amen, que se apasionen por Jesús, que su vida, que su corazón sea un corazón que se parezca al de Cristo. Tenemos que establecer la diferencia. Una vez más, pescar hombres es procurar y buscar la conversión de otros, pero hacer discípulos es cimentar la vida de la gente en la roca eterna que es Jesús. Eso es hacer discípulos. Eso es hacer discípulos, más que lograr convertidos. Pero mire, mientras yo me preparaba, pude desarrollar mi propia definición de lo que desde mi perspectiva y desde el estudio que hice es hacer discípulo. Usted puede tener la suya y eso es válido, pero esta es la mía, no me la copie, que esta es mía. Pero mire, próximo slide, Tatiana. Desde mi perspectiva, hacer discípulos es multiplicar a Cristo en otros. Eso es hacer discípulos. Multiplicar a Cristo en otros. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Que multiplicamos el ministerio mío en otros. Que multiplico mi personalidad en otros. Que multiplico lo que soy en otros. Pero Dios no me llamó a multiplicarme a mí en otros. Dios me llamó a multiplicarlo a Él en los que me rodean. Que a consecuencia de eso haya gente que pueda admirarte, que haya gente que pueda decir, yo quisiera algún día aspirar a ser como tú, a hacer lo que tú haces. Pero no es porque tú te estás multiplicando en ellos, es porque tú le estás modelando a Jesús. Y ahí es donde muchos de los líderes, de los ministros a un ministerio tambalean, no pasan el examen, porque es más fácil multiplicarme yo en otros que multiplicar a Cristo. Porque cuando tú cuando tú comprendes que tienes la responsabilidad de multiplicar a Cristo en otros, sabes que el nivel de vida que tú, como multiplicador de Cristo que tienes que ser en otros, que se espera de ti, el nivel de vida, la vara. Por eso es que a la gente se le hace tan difícil en momentos dados dar el paso. Porque saben que una vez le dicen sí a Cristo, saben que una vez le dicen sí al Señor, saben que el nivel de vida, el estándar. Porque lo normal es que tú vivas bajo los estándares del mundo. Lo normal para el mundo es que tú vivas como hacen los demás. Ahora, haz la diferencia. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. No solamente lo hace en su vida personal, sino eso es lo que Él procura que otros hagan. Que sean capaces de romper el molde del mundo, de su casa, de su familia, y que puedan hacer la diferencia y vivir para Cristo, pero por sobre todas las cosas, una vez más, multiplicar a Cristo en otros.
Los discípulos no se iban a multiplicar a ellos mismos. Pedro no iba a multiplicar a otro Pedro. Juan no iba a multiplicar a otro Juan. Su tarea era multiplicar a Cristo. Pero ¿sabe por qué muchos de nosotros, o por qué la gran mayoría tal vez, no multiplica a Cristo en otro? Porque hacer discípulos requiere tiempo. Hacer discípulos requiere dedicación. Hacer discípulos requiere compromiso. Hacer discípulos requiere esfuerzo. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. No todo el mundo está dispuesto a renunciar a su agenda una hora para sentarse con otro y enseñarle cómo vivir para Cristo. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su trabajo una semana para coger un avión, ir a otro lado sin que nadie le pague nada, pero hacerlo por amor para multiplicar a Cristo en otro país. No todo el mundo está dispuesto a tener ese tiempo, esa dedicación, ese compromiso, ese esfuerzo. La Biblia interlineal griega redacta esta expresión hacer discípulos. Dice la Biblia interlineal griega: habiendo ido por el camino, hagan discípulos o hagan aprendices. Hagan discípulos, hagan aprendices. Y la iglesia fue llamada y fue comisionada no a buscar simpatizantes del evangelio. La iglesia fue llamada y comisionada a ser discípulos. A ser discípulos. ¿Cuánta gente no viene a los templos, a una congregación, porque simpatiza con la fe, porque simpatiza con el mensaje, simpatiza con la música? Pero Dios no quiere, y tal vez son estrategias y elementos que Dios en momentos dados, claro que sí, utiliza para arrestar el corazón de alguien y para que alguien quede atrapado en la red del evangelio. Pero Dios no quiere simpatizantes. Dios busca discípulos. Y Dios busca iglesia, una congregación que sea capaz, una vez más, no de buscar simpatizantes, sino de hacer discípulos. ¿Por qué, pastor? Porque mire, ahora esto todavía se pone más bueno y más interesante y más profundo. Porque el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es un espíritu misionero. El que le diga lo contrario le miente y le falla la verdad bíblica. El Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es un espíritu misionero. Y lo que nos hace a cada uno de nosotros misioneros no es el hecho de ir, no es el hecho de salir. Lo que nos hace a cada uno de nosotros misioneros es el hecho de hacer discípulos. Eso es lo que nos hace misioneros. Y yo quiero que la voluntad de Dios, quiero que tú sepas que la voluntad de Dios para tu vida sí es que vayas, sí es que salgas, pero es que cuando vayas y salgas, hagas discípulos. Hagas discípulos. Que cuando mires para atrás puedas decir: yo sembré algo allí. Hay otro que está recogiendo la cosecha, pero yo soy parte de lo que sembré. Hay discípulos allí todavía. Hay gente que se está multiplicando en Cristo. De eso es que se trata el evangelio. Tú siembras la semilla, otro que viene detrás de ti es el que recoge la cosecha, pero tú sigues para otro campo que está preparado a volver a sembrar la semilla. Y tal vez más adelante vas a llegar a un campo que ya otro sembró y tú lo que vas a hacer es recoger la cosecha. Pero aún así, siempre vas a encontrarte con la misión y con la tarea de hacer discípulos. Cuando Jesús se le aparece, lo leímos en Mateo 28 a los discípulos, antes de darle la comisión, Jesús lo primero que le dice a los discípulos es: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La Reina Valera dice toda potestad. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué era importante que Jesús comenzara por ahí? Porque esa palabra potestad, cuando vamos al griego, es autoridad. Y esa autoridad en el griego implica todo el poder. Mire qué interesante, implica jurisdicción, pero en el griego también implica el dueño. Jesús le está diciendo, salud, Jesús le está diciendo: a mí se me dio toda la jurisdicción en el cielo y en la tierra. Para aquellos que les gustan los temas legales, tú no tienes jurisdicción hasta aquí. Tu jurisdicción es de ahí para acá. Un policía municipal, aquí está John y varios oficiales, un policía municipal tiene sus límites y un estatal también. Hay jurisdicciones que separan, pero Jesús dice: yo no tengo límites. Toda la jurisdicción, toda la legalidad,
se me fue dada en el cielo y en la tierra. Sigo con el griego, porque el griego, vuelvo y le digo, la variación del griego dice también que esa palabra potestad, autoridad, a lo que se refiere o lo que implica es dueño. Y Jesús le está diciendo, quiero que sepan que, se lo pongo de esta forma, las escrituras del cielo y de la tierra, el Padre me las entregó. Yo soy el dueño del cielo y soy el dueño de la tierra. Espérate, porque es que esto se pone más profundo. Cuando tú sigues analizando el griego, esa expresión en el griego, autoridad, potestad, también hace referencia en el griego a una influencia delegada. Ahora usted puede comprender por qué Jesús en un momento dado le dijo a los discípulos, todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre. Porque él sabía que cuando se levantara el tercer día de la tumba, uno de los beneficios o uno de los regalos que el Padre le iba a dar por haberse mantenido fiel al plan de redención, era la jurisdicción, era ser dueño del cielo y de la tierra. Qué poderoso, hermano, qué poderoso. Y como él les dice entonces a ellos, hey, muchachos, se me dio toda la jurisdicción, todo el poder, toda la autoridad. Se me delegó todo el poder, toda la influencia del Dios Padre. Esa autoridad que se me dio, esa jurisdicción, esa potestad, Jesús le dice a los discípulos, es lo que me da a mí la autorización de ahora enviarlos a ustedes por el mundo con esta misión. Y es interesante, no lo tengo aquí el dato, pero es interesante, porque cuando usted busca en un momento dado que Jesús mira a las multitudes y le dice a los discípulos que la mies es mucha, los obreros son pocos, que rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Cuando usted busca las diferentes variaciones de ese texto y las diferentes aún versiones más modernas, me encanta la aplicación de ese texto, porque Jesús los está enviando a recoger la cosecha que es de Él. Y Él les está diciendo, mi cosecha ya está preparada. Y yo creo que se lo dije en un momento dado, el problema nunca en el reino de Dios es de cosecha. El problema es de manos que estén dispuestas a ir a enrollarse las mangas y de ir a recoger la cosecha. Y a veces nosotros invertimos la oración, nosotros a veces oramos para que Dios traiga a la gente. No, yo no oro para que Dios traiga a la gente, yo oro para que Dios toque tu corazón, para que te enrolles las mangas, para que pongas las manos en el arado y para que digas, pastor, qué pedazo de la tierra me toca a mí recoger la cosecha que Dios nos entregó? Ve, ahí no hay amén porque es más fácil orar para que Dios los traiga que... Pero Jesús dice, ora para que Dios envíe obreros, el dueño de la mies. Y tú y yo tenemos que tener claro cuando hacemos discípulos, cuando salimos, cuando vamos, cuando multiplicamos a Cristo en otros, tenemos que tener claro, número uno, que vamos con la autoridad del Dios que nos llamó. Vamos con la autoridad del Jesús resucitado. Vamos en el nombre de Jesús, a quien se le dio una vez más, como Él explicó, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y número dos, vas a hacer discípulos que no son tuyos. Vas a hacer discípulos que son de Cristo. Vas a ser discípulos que son de Cristo. Él habla de la autoridad ahí en Mateo 28. Él no está hablando de poder, habla de la autoridad que se le dio sobre el cielo, en la tierra. Pero el poder, pastor, entonces, ¿cuándo los discípulos reciben el poder? El poder lo recibieron en Hechos 2 en Pentecostés. ¿Recuerda? Cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos allí en el aposento, de repente vino del cielo un estruendo, el cual llenó aquella casa, y fue el Espíritu Santo que los llenó, que los bautizó. Ahí fue cuando el poder fue entonces que descendió sobre sus vidas y los llenó. Ahí fue cuando recibieron el poder. Pero en Mateo 28 Jesús les está diciendo, se me ha dado toda autoridad. Y como yo tengo toda la autoridad y todo el dominio, toda la jurisprudencia, toda la legalidad en el cielo y en la tierra, con esta autoridad yo los envío a mi tierra, a mi cosecha, a que vayan y hagan discípulos. Pero una pregunta válida entonces es, pastor, ¿y cómo se hacen discípulos? Es una pregunta válida en la noche de hoy. ¿Cómo se hacen discípulos? Mira lo que dice Hechos capítulo 1, el verso número 8. Hechos capítulo 1, verso 8, sigo la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice Lucas, que dice Jesús. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Y serán mis ¿qué? Mis testigos. Pero mira cómo dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Kiobi, tú me diste ahorita la introducción aquí con lo que hablaste, en esos 30 segundos ahí, lo diste todo. ¿Cómo se hacen discípulos? Es la pregunta. Hechos 1:8 dice que los discípulos se hacen hablándole a la gente de Jesús y de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. ¡Punto! No tienes que preguntarle al ChatGPT, dame un mensaje para ser discípulo. Alaba ahora, Esa. Lo que tienes que hacer es hablarle a otros de Jesús. Hablarle a otros de lo que Cristo hizo en la cruz por sus vidas. Y hay gente que tal vez te puede aguantar una conversación, pero hay otros que tú necesitas que el Espíritu Santo te dé los medios, te dé las estrategias. Y a través de ese medio y de esa estrategia tú entonces vas a introducir el mensaje de Cristo. Mire, lo dije el domingo aquí por la mañana. Si usted no lo ha visto todavía, le invito a que lo haga. Por el programa de los miércoles, el que salió el miércoles pasado, que entrevistamos al pastor Chagui, el payaso Chagui, que estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Y Robert me escribió y lo entrevistamos. Yo había escuchado de su ministerio, ¿verdad? Lo que él hacía, pero sentarme con él y poder escucharlo, tomarme ese tiempo para eso, ¿verdad? Fue algo impresionante que me desafió. Así que le invito a que vaya a las redes sociales de Triunfo y busque el programa en 50 minutos de la semana pasada para que escuche la entrevista. Pero es interesante, ¿verdad? Y si usted no está dispuesto a comprender que hay otras formas de evangelizar, pues no lo vea la entrevista. Pero si usted es maduro en la fe y hay cosas que no le afectan espiritualmente, pues la puede ver. No porque haya nada malo, lo digo porque es que hay gente que a veces encajona solamente el evangelismo en cierto estilo y no pueden comprender que cada cultura es diferente y tú necesitas ir con estrategias nuevas a cada cultura que vas para poder introducir el evangelio de Cristo. Él nos contaba que en un momento dado él fue a Irak, lo llamaron para Irak. Esto está en la grabación, lo puede buscar. Y cuando él llega allí, lo están preparando, él va con su estrategia. Es Irak, un país musulmán, el árabe, así que no puede ir allí como hacemos aquí. Él va con su estrategia, pero le dicen, el que le invitó, cuando vayas a la parte del llamado, no puedes hacer llamado aquí. Solamente vas a decir lo que Jesús hizo contigo, pero nada más. Y él dice, pero ¿y por qué no puedo hacer el llamado? Y el que le invitó le dice, es que aquí la semana pasada precisamente mataron a un cristiano por eso mismo. Pero ya él estaba allí. Y él dice que él empezó a predicar, él empezó a hacer, ¿verdad? Su show, lo que él hace. Y cuando llega el momento de entonces la parte final, él está recordando lo que el que le invitó le dijo, no puedes hablar de Jesús, solamente habla lo bueno que él ha sido contigo, pero no prediques, porque te vas a correr la vida. Pero él dice que al mismo tiempo el Espíritu Santo le estaba diciendo, tienes que predicar. Usted y yo nos reímos ahora porque no somos nosotros. Pero Rafa le preguntó, el pastor que está conmigo en el programa, pero ¿y cómo tú hiciste para manejar todo eso? Claro, él ya, los años que tiene de experiencia en el ministerio, pues él puede manejar estas cosas, pero él dice, yo estoy preparado para la muerte, yo sé que el predicar a Cristo en algún momento dado va a llegar la muerte. Y él dice, yo sé para dónde voy, yo espero que ellos se vayan también conmigo si les toca morir conmigo. Pero él dice que se acercaba ese momento y estaba en esa batalla, el Espíritu Santo diciéndole, tienes que hablar de Cristo, tienes que hacer el llamado, tienes que predicarle salvación. Pero por otro lado él tenía la voz del que le invitó, no lo hagas, solamente habla lo bien que él ha hecho contigo. Y él dice que de momento sintió la autoridad y comenzó a predicar a Cristo. Vinieron gente para acá llorando, vidas fueron transformadas, vidas aceptaron el mensaje del Señor. Y él dice que mientras está así ya a la parte final y se está despidiendo de la gente, que viene un hombre tipo Saddam Hussein, dice él así con bigote grande, que lo está mirando bien fuerte, bien serio. Y él dice que el iraquí le hace así. Y él dice, pastor, yo tuve que sacar la parte latina mía a pasear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Dice él, lo puede ver después en la grabación. Pero él dice que este hombre, aunque físicamente se veía así, ¿verdad? Fuerte, con un corazón cerrado tal vez al evangelio, él dice, pastor, tan pronto este hombre se me acercó,
comenzó a hablarme, a decirme: yo quiero conocer más al Jesús del que tú estás hablando. Mientras estabas hablando de ese Jesús, algo entró en mi corazón. Él nos contaba también, y con esto me muevo, pero él nos contaba también que en un momento dado él fue a Israel a evangelizar. Y él nos relataba que no es lo mismo ir a hacer turismo en Israel que ir a evangelizar a esos judíos. Y él dice que él estaba en la calle en un momento dado allí, haciendo su tarea. No podía hablar de Jesús. Llega la policía, tiene que esconder todo. Pero dentro de las pocas palabras que pudo decir de Jesús, él dice que mientras está recogiendo todo, se le acerca a una muchacha y le dice: yo nunca he escuchado de ese Jesús que estabas hablando. ¿Puedes hablarme un poco más de él? Y él dijo: claro que sí. Él dice: cogí a mi esposa, nos sentamos los dos en un café y seguimos, y le hablé y le evangelicé a aquella muchacha de Jesús. Lo que quiero que usted vea y comprenda, ¿verdad? Y pudiéramos tal vez inclusive pasar el micrófono a muchos de ustedes que sé que han tenido experiencias similares. Lo que quiero que usted comprenda es que hacer discípulos es hablar de Jesús a los demás. No necesitas tener una plataforma, no necesitas tener un micrófono para hacerlo. Lo que necesitas es tener un testimonio, una convicción de algo que Jesús ha hecho en tu vida, que no es otra cosa que haber experimentado la salvación en ti. Y eso es lo que tú le vas a decir a los demás. Tu experiencia. Porque tu experiencia, escucha bien, nadie te la puede cuestionar. Tu convicción nadie te la puede cuestionar. Lo que tú dices que tú has experimentado, la libertad, la restauración que tu alma y tu interior ha experimentado, eso nadie te lo puede cuestionar. Y nadie te lo puede quitar. Pero es esa convicción la que tú vas a hablarle a los demás. Allí descendió el Espíritu Santo. Pero mientras la mayoría de los cristianos expresan su deseo de hablar de su fe, pocos han compartido con alguien más de lo que se necesita para convertirse en un cristiano y en un discípulo de Cristo. No basta solamente con querer hablar a otros de tu fe. Tienes que accionar y tienes que ese querer convertirlo en un hacer. Tienes que convertirlo en acción, en atreverte sin miedo y sin temor en hablarle a otros de Jesús. Ahora bien, todos esos lugares que se mencionan ahí en Hechos 1:8, quiero traerlos a su consideración porque de ahí se extrae algo y lo voy a atar a Mateo 28. Porque todos esos lugares que se mencionan en este verso no son lugares que se mencionan por ser mencionados. Son las áreas que se le dicen a estos discípulos, las áreas donde ellos deben dar testimonio. Ahí, para aquel que conoce la Biblia, ahí no está la región de Galilea, se omite Galilea. Y tal vez se entiende, dicen algunos teólogos, que los discípulos, como eran galileos, pues ellos tal vez ya entendían que no podían descuidar su propia región. Pero quiero que vea una vez más la lista conmigo de Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué implicaciones tenía eso en la mente de estos hombres? Mire, si hablo de Jerusalén, cuando se le dice tienes que ser testigo en Jerusalén, se le está diciendo a estos hombres, a estas personas: no debes evitar ir a Jerusalén. A pesar de la hostilidad que pueda haber en aquella ciudad, que fue donde crucificaron a Jesús, ellos también, ese acto de ellos haber crucificado a Jesús, evidencia que ellos necesitan del Evangelio. Número 2, les dice Judea. Judea es probablemente el hogar del traidor Judas. Pero con mencionarle Judea, se le está diciendo a estos discípulos que aunque probablemente ese sea el hogar del traidor, no por eso Judea debe ser excluido de hacer discípulos. Número 3, se le menciona a Samaria, y creo que esa es más conocida para nosotros en nuestra mente, los samaritanos. Tú decirle a un judío Samaria, trabajar con un samaritano, ese judío se tranca y no va para ningún lado. Samaria levantaba sentimientos de animosidad en los judíos, pero ellos debían entender que aun cuando habían sentimientos de animosidad que podían ser levantados en ellos cuando escuchaban Samaria, esos sentimientos no podían detenerlos a ellos de ir a ministrar también en Samaria. Jesús lo demostró en Juan capítulo 4, recuerda la historia, Juan en el pozo, allí junto con aquella mujer samaritana. Y Juan comienza el capítulo 4 diciendo que a Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria.
No voy a entrar ahí. Ustedes, ¿verdad? Lo hemos hablado en otras ocasiones y puede tener ya una idea de lo que implicaba para un judío estar sentado con esta mujer y samaritana. Y cuando usted lee el texto, usted puede ver que inclusive los discípulos estaban conscientes de lo que Jesús estaba haciendo, esas implicaciones. Pero aún Jesús, dando el ejemplo, le estaba diciendo, aun cuando los judíos y los samaritanos no se llevan, los samaritanos también necesitan del evangelio. Y por último, para que nadie tenga alguna excusa, se le añade, y hasta lo último de la tierra. Cuando habla de lo último de la tierra, sugiere la masa de paganos, de gentiles, nosotros, con nuestra idolatría, con la inmoralidad. Aún ellos, fuera del mundo o del campo judío, la idea es que ellos también, hasta lo último de la tierra, debían ser alcanzados con el evangelio del Señor. Y esa expresión, lo último de la tierra, próxima, la atamos con lo que Jesús dice en Mateo 28, donde dice, vayan, hagan discípulos, ¿a qué? A todas las naciones. La idea permanece, la idea se sostiene. Y en el griego esa palabra naciones, la palabra es etnos, que significa etnias. Y lo que Jesús está haciendo referencia es, tienen que hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias. Significa entonces, hermanos y hermanas, que el alcance y el impacto del evangelio es uno ilimitado y sin fronteras. El hacer discípulos trasciende nacionalidades, trasciende etnias, trasciende pueblos y trasciende culturas. El hacer discípulos incluye revelar la respuesta de Dios a una cultura al comunicar el evangelio. Y si usted se pregunta cómo usted puede entonces romper el hielo para hacer discípulos o para entrar en una conversación y plantearle a alguien el plan de salvación de Dios para su vida y el plan de Dios para con ellos, yo quiero que usted sepa que el evangelio que usted y yo hemos recibido y que predicamos y creemos contesta las preguntas más básicas y sencillas que todos nosotros nos hacemos en nuestra vida diaria. Míralas ahí. El evangelio contesta la pregunta de quién soy. El evangelio contesta la pregunta de quién es Dios. El evangelio contesta la pregunta de cuál es el propósito de mi vida. El evangelio responde a la pregunta de cómo yo debo vivir. El evangelio responde a la pregunta de qué es lo que Dios pide de mí. Y si usted se graba estas 5 preguntas y tiene un bosquejo más o menos en su mente, estas preguntas les van a ayudar a comenzar a romper el hielo y a iniciar una conversación de alguien acerca de Jesús. Porque una vez más, todos en algún momento dado o nos hacemos las 5 preguntas o nos hemos hecho alguna de ellas. Y el evangelio, una vez más, que tú has recibido y que tú has creído, tiene respuesta para las 5 preguntas. Pastor, ¿y cuáles son las respuestas? En una próxima ocasión las respondemos. Pero búsquelas también usted. Amén. Mire, ya estoy casi en la parte final. Esto es importante y no quiero dejar pasar este punto en la noche de hoy. El hacer discípulos, el multiplicar a Cristo en otros, implica insertarnos en la cultura de la gente y desde la cultura hacer los discípulos. Aquellos que llevan más tiempo en la iglesia y en la organización, ¿verdad?, o alguna estructura conciliar, etcétera, tal vez puedan comprender lo que voy a decir. No estoy criticando ni condenando a nadie, pero hubo un tiempo donde se señalaba que los misioneros de Puerto Rico a lo que iban era a llevar la cultura de Puerto Rico a otros países. Y tal vez hubo uno que otro que tal vez se corrió la chanza y cruzó el límite. Pero la tarea de hacer discípulos no es que tú vas a llevar la cultura de tu país a otra cultura. La única cultura que tú vas a llevar es la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios no se impone, se modela.
¿Qué fue lo que Jesús dijo en un momento dado? No sean como los dueños de las naciones, que ellos se enseñorean de ellas y las gobiernan como si fueran de ellos. El cristiano cuando va a llevar la cultura del reino de Dios a otra persona para hacerlo discípulo de Cristo, no va a imponerle su criterio, no va a imponerle su opinión teológica. Tú lo único que vas a hacer es llevarle a Cristo. Y una vez tú lo llevas a Cristo y lo llevas a la cruz del Calvario, la cruz en sí misma, Cristo en sí mismo, el Espíritu Santo mismo y la palabra mismo se encargarán de traer la transformación y la revelación y el cambio que ese corazón y esa cultura necesitan. Mire, no quisiera leerlo, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero en la Biblia hay un ejemplo clásico que me ilustra muy bien esto. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, está el apóstol Pablo allí en Atenas. Y en Hechos 17 registra que antes de Pablo comenzar a hablar en Atenas, Pablo llevaba tiempo observando cuál era la cultura de los atenienses. No solamente observando la cultura, él estaba viendo aún cuál era el contexto religioso de ellos. Y una vez Pablo se empapó de esa información, pudo observar, pudo mirar, y tan pronto se le dio la oportunidad, entonces dice Hechos 17, que fue que Pablo le dijo: oigan, queridos atenienses, me he percatado que aquí tienen templos a muchos dioses, pero quiero hablarles de uno porque me topé con una escritura, con un templo que dice al Dios no conocido. Y yo quiero hablarles de ese Dios que ustedes dicen que no conocen. Pero para Pablo llegar ahí a ese punto, primero él tuvo que insertarse en esa cultura. Él tuvo que observar. Él tuvo que mirar el contexto religioso para entonces poder. Él no llegó allí, aquí llegué yo, el ejército de Cristo, y conviértase a Cristo. No, digo, hay culturas que hay que ir ahí espada con espada. Pero no siempre tú vas a ir espada con espada. Hay momentos, como aquí ha hecho el grupo de misiones, que van en viajes, pero son exploratorios. ¿Pero qué es? Eso mismo. Lo que hizo inclusive, lo que mandó Moisés a los espías, es espiar la tierra. Es a ver el contexto, a ver qué es lo que hay, a ver cuál es la necesidad, a ver cuál es la cultura. Y cuando tú tienes bastante de esa información, entonces te puedes sentar nuevamente y decir: ok, ellos piensan de esta forma, ellos se conducen de esta manera. La idiosincrasia religiosa es de esta forma y de esta manera. Ahora, Espíritu Santo, danos las estrategias para poder llegar y para poder hacer discípulos en esta cultura. Interesante. O sea, que no es como tal vez alguien pueda pensar: aquí llegué yo, Dios me envió de misionero. Si tú quieres hacer discípulos que permanezcan, tienes que insertarte en esa cultura. Tienes que ver qué es lo que ellos hablan. Tienes que ver a quién es que ellos adoran. Mire, cuando fuimos, y sé que pero cuando fuimos a Colombia, yo me di cuenta, ¿verdad? Yo había escuchado de esto por otras personas que han ido a Colombia, pero cuando uno lo vive, es diferente. Usted sabe que lo que se escucha de allá, pues es la parte de Pablo Escobar y todas esas. Y siempre uno escucha de gente que ha ido allá, ¿verdad? Que hay un sector dentro de Colombia que esa parte de historia. Y yo personalmente me topé con eso, no se lo he dicho al grupo, pero yo me topé con eso. Y tú lo puedes percibir. Tal vez un grupo de colombianos que te pueda hablar bien sin problema, pero hay otros que: no, pastor, para allá no mire para allá por esto y lo otro. Pero ¿qué tú vas a hacer? Tienes que respetarlos, porque tú lo que quieres es ganártelos a ellos y hacer discípulos para Cristo. Y si a esa persona pues no le gusta que le hables esa parte de su historia, de su cultura, déjalo ahí. Como aquí hay gente en Puerto Rico que no le gusta que hablen de Toño Bicicleta, o que hablen de Ojeda, o de Dávila, o de Rubén Berrío. ¿Ves? Ahí le toqué la llaguita patriota, ¿verdad que sí? O de Muñoz Marín, o de Ferré. De la forma que aquí en Puerto Rico tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, y uno también respeta eso, pues cuando tú vas a otras culturas y a otros espacios, a otros contextos, tú los tienes que respetar.
Porque Cristo no va a ser controversial ni a dividir. La voluntad de Cristo es traer arrepentimiento, traer paz, traer unidad. Y lo que tú sabes que no contribuye a tu labor de hacer discípulo, tú simplemente no lo comentas, lo ignoras y te enfocas en lo que construyes, en la misión que Dios te mandó a realizar. Punto. Pero ¿cómo una vez más tú puedes llegar a ese punto? Cuando tú te insertas en la cultura. Y una vez insertado en esa cultura, desde ahí adentro es que entonces comienzas a ser discípulo y a multiplicar a Cristo en otros. Amén. Y mire qué forma de terminar. Me estuvo curiosa esta cita. Alguien dijo anónimamente, Dios solo tuvo un hijo y este fue un misionero. Jesús fue misionero. Y si Jesús fue misionero, le encomendó a los discípulos y nos encomendó a nosotros también. Ve, haz discípulos, multiplica a otros, multiplica a Cristo en otros, bautízalos y enséñales. Y ten por cierto que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. No importa en la etnia que entres, no importa en la tribu que tengas que ir, haz discípulo, multiplica a Cristo en otros, que Dios estará contigo. La paz de Dios sea con ustedes.